Cierra los ojos. Imagina el Mediterráneo antiguo, salado, caliente, lleno de dioses que se paseaban entre los mortales, como si el mundo fuese suyo. Y en cierto modo, lo era. Ahora imagina una mujer, joven, hermosa, con el cabello oscuro ondeando en el viento salino del templo de Atenea. Una sacerdotisa, una devota, alguien que había consagrado su vida a servir a la diosa. Y ahora imagina que esa misma mujer, en cuestión de un instante, lo pierde todo. La belleza, la libertad, la humanidad, y en su lugar, serpientes, garras, una mirada capaz de convertir en piedra todo lo que contempla. Esta es la historia de Medusa, no solo de la monstrua que todos conocemos, sino de la mujer que había detrás del mito, de la víctima que se convirtió en símbolo, del arma que se transformó en escudo. Bienvenido, esto es mitología griega, y hoy vamos a conocer a la Gorgona. Para entender a Medusa, primero necesitamos entender qué era una gorgona. En la mitología griega, las gorgonas eran 3 hermanas, Esteno, Euríale y Medusa, hijas de las divinidades marinas Forcis y Ceto, seres del caos primordial que habitaban los confines más oscuros del mundo conocido. Esteno y Euríale eran inmortales, Medusa no, y esa diferencia aparentemente menor lo cambia todo. Pero antes de ir a Medusa, detengámonos un momento en el lugar donde vivían. Las fuentes antiguas las situaban en el extremo occidental del mundo conocido, más allá del océano, en un lugar que los griegos llamaban simplemente el fin del mundo. Un lugar de niebla perpetua, sin sol, sin calor. Solo oscuridad, olas y silencio. Hesíodo, uno de los primeros poetas griegos que escribió sobre ellas, las describía con cabezas rodeadas de serpientes, dientes de jabalí, manos de bronce y alas de oro. Criaturas que hacían que los mortales se detuviesen, paralizados por el terror. Pero hay algo curioso. La palabra gorgona viene del griego gorgos, que significa terrible o atroz. Sin embargo, ese término también se usaba en otro contexto, para describir el rostro de guerra de los guerreros griegos. Una expresión de furia, de poder, de intimidación. Las gorgonas no eran simplemente monstruas, eran la personificación de algo que los griegos comprendían muy bien, el error paralizante que precede a la muerte. Y dentro de esas 3 hermanas, Medusa era la más humana, la más cercana al mundo mortal, la que tenía nombre propio en el imaginario colectivo. El nombre Medusa proviene del verbo griego medó, que significa guardar, proteger, gobernar, la guardiana, la protectora. Qué paradoja tan brutal, ¿verdad? La criatura más temida del mito griego llevaba un nombre que significaba protección. Pero para entender cómo llegó a ser lo que fue, tenemos que remontarnos al principio, a cuando Medusa no era una gorgona, a cuando Medusa era, simplemente, una mujer. Las versiones más antiguas del mito no nos dan muchos detalles sobre la vida de Medusa antes de convertirse en gorgona. Pero una fuente cambia todo. Ovidio. Publio Ovidio Nasón, el poeta romano del siglo I a.C., fue el primero en escribir una versión completa y humanizada de la historia de Medusa. En sus Metamorfosis nos cuenta algo que las fuentes griegas anteriores apenas insinuaban. Medusa había sido una mujer mortal de extraordinaria belleza. Y su cabello, en particular, era su rasgo más llamativo. Ondeante, brillante, denso. El tipo de cabello que hacía que los poetas buscaran palabras y los hombres perdiesen el juicio. Pero Medusa no vivía en el mundo de los hombres. Había consagrado su vida al servicio de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Era sacerdotisa en su templo, una mujer dedicada a la divinidad, a la castidad, a la contemplación. Y entonces llegó Poseidón, el dios del mar, el que hace temblar la tierra, el que domina las profundidades, el que en el panteón griego era casi tan poderoso como Zeus, el que no estaba acostumbrado a escuchar la palabra no. Poseidón vio a Medusa y la deseó. Así de simple.
así de brutal. Lo que ocurrió a continuación varía según la fuente que consultemos. Ovidio lo describe de una manera que, en el lenguaje contemporáneo, no dejaría espacio a interpretación. Poseidón violó a Medusa en el interior del templo de Atenea. Hay versiones del mito que hablan de una relación consentida, de un encuentro amoroso. Pero pongamos esto en contexto. En la mitología griega, cuando un dios ama a una mortal, raramente se trata de algo que hoy reconoceríamos como consentimiento. El poder es absoluto. La voluntad divina aplasta la voluntad humana, y la mortal simplemente no tiene opción. Sea cual sea la lectura que hagamos, el resultado fue el mismo. El templo de Atenea fue profanado. Y Atenea vio. ¿Qué sintió Atenea en ese momento? Esto es donde el mito se vuelve incómodo, y también revelador. Atenea no castigó a Poseidón, no podía o no quiso. El dios del mar era su tío, igual que ella era hija de Zeus. Castigar a Poseidón habría significado un conflicto divino que ningún dios estaba dispuesto a gestionar. Así que Atenea dirigió su ira hacia la única persona a quien podía castigar: Medusa. La lógica para nosotros es perturbadora. La víctima fue transformada en monstruo. La sacerdotisa devota fue convertida en la criatura que profanaba con su sola presencia. Pero en el contexto de la mitología griega, hay una lógica distorsionada que vale la pena entender. Para los griegos, lo sagrado era el espacio físico tanto como el espíritu. Un templo violado era un templo contaminado, y la contaminación tenía que ir a algún lado. Atenea convirtió el cabello de Medusa en serpientes. Transformó su rostro en algo tan terrible que convertía en piedra a cualquiera que lo mirase. La expulsó del mundo de los humanos y la envió a vivir en los confines del mundo, junto a sus dos hermanas inmortales. De sacerdotisa a monstruo, de guardiana a amenaza, de humana a leyenda. Y así comenzó la verdadera historia de Medusa. ¿Qué es vivir como Medusa? Piénsalo un momento. Eres la única de las tres hermanas que puede morir. Vives en un lugar al que ningún mortal puede llegar fácilmente. Tu propio rostro es un arma que no puedes controlar. Cualquier ser vivo que te mire directamente se convierte en piedra. No puedes tener amigos. No puedes tener amantes. No puedes relacionarte con nadie sin convertirlos en estatua. Estás, en el sentido más literal de la palabra, sola. Y alrededor de tu guarida, el testimonio eterno de ese aislamiento. Cientos, quizás miles de estatuas de piedra. Animales que se acercaron sin saber lo que encontrarían. Guerreros que creyeron poder vencerte. Aventureros que subestimaron el peligro. Cada historia, una tragedia. Los mitos no nos cuentan mucho sobre la vida cotidiana de Medusa en el exilio. Pero las fuentes antiguas mencionan algo fascinante. Incluso después de muerta. La sangre de Medusa tenía poderes extraordinarios. La sangre del lado izquierdo de su cuerpo era veneno letal. La del lado derecho podía revivir a los muertos. Incluso en la muerte, Medusa era paradoja. Destrucción y creación. Veneno y cura. Muerte y vida. Pero volvamos al exilio. Hay algo que las versiones más modernas del mito han explorado, y que creo que vale la pena considerar. ¿Qué pensaba Medusa de los dioses que la habían convertido en esto? No tenemos respuesta directa en los textos antiguos, pero sí tenemos algo: la iconografía. Las primeras representaciones de Medusa en el arte griego, del período arcaico, muestran un rostro que mezcla terror y algo que podría interpretarse como furia, o incluso como desafío. No es el rostro de alguien que acepta su condición. Es el rostro de alguien que sabe lo que le han hecho. Con el tiempo, esa iconografía cambia. En el período clásico, el rostro de Medusa se vuelve más bello, más melancólico, más trágico. Como si los griegos mismos hubiesen empezado a reinterpretar el mito. A ver en Medusa no solo al monstruo, sino a la víctima. Y en este punto, quiero pausar la narrativa un momento para hacer una pregunta que creo fundamental. ¿Por qué necesitaban los griegos este mito? Toda mitología refleja algo de la sociedad que la crea. El mito de Medusa, con su transformación de mujer a monstruo, después de ser víctima de violencia divina,
habla de algo muy concreto en la cultura griega, la manera en que esa sociedad procesaba la culpa, la violencia y el poder. Medusa era la explicación de algo inexplicable. ¿Por qué hay monstruos en el mundo? La respuesta del mito es oscura, porque los poderosos pueden hacer lo que quieren, y las consecuencias las pagan los débiles. No es una respuesta cómoda, pero es honesta. Y entonces llega Perseo, el héroe, el protagonista oficial del mito. Perseo era hijo de Zeus y Danae, una princesa mortal, nacido de esa unión que los griegos llamaban heroica, y nosotros llamaríamos cuestionable. Perseo creció en la isla de Sérifos, bajo la tutela del rey Polidectes. Polidectes quería casarse con Danae, la madre de Perseo, y Perseo se interponía en sus planes. Así que el rey ideó un plan para deshacerse del joven. Lo envió a buscar la cabeza de Medusa, una misión que en teoría equivalía a una sentencia de muerte. Nadie había vuelto vivo de ese encargo. Las estatuas de piedra alrededor del refugio de las Gorgonas eran testimonio suficiente. Pero Perseo no era un mortal corriente. Tenía sangre divina, y los dioses olímpicos tenían sus propios planes. Atenea, paradójicamente, fue quien ayudó a Perseo a matar a Medusa. La misma diosa que había castigado a Medusa ahora armaba a su asesino. Si hay algo coherente en esta historia, no está en la moral. Atenea le dio a Perseo un escudo de bronce pulido hasta convertirse en espejo. Hermes le prestó sus sandalias aladas para volar. Las ninfas del norte le entregaron 3 objetos de poder: el casco de Hades que vuelve invisible a quien lo porta, una bolsa mágica capaz de contener la cabeza de Medusa sin que su poder se extienda, y las sandalias ya mencionadas. Pero Perseo tenía un problema. No sabía dónde encontrar a las Gorgonas. Para saberlo, necesitaba visitar a las Graias, 3 hermanas de las Gorgonas, seres antiquísimos que compartían entre las 3 un solo ojo y un solo diente. Perseo les robó el ojo mientras lo pasaban de una a otra, y solo lo devolvió a cambio de la información que necesitaba. Con el rumbo fijado, Perseo voló hasta el fin del mundo. Y aquí empieza la parte que los mitos narran con cierto lujo de detalle, porque es donde la táctica importa más que la fuerza bruta. Perseo sabía que no podía mirar a Medusa directamente. Una mirada y se convertiría en piedra. Por eso usó el escudo de bronce como espejo. Mirando el reflejo, podía moverse con precisión sin exponerse al poder de la Gorgona. Pero había otro problema. Las 3 Gorgonas vivían juntas. Perseo necesitaba identificar a Medusa, la única mortal, sin error. Y necesitaba actuar con rapidez, porque Steno y Euriale, sus hermanas inmortales, no podían ser asesinadas. Perseo llegó mientras las Gorgonas dormían. Y aquí las versiones divergen. Algunas dicen que fue de día, otras que fue de noche. Pero en todas las versiones, la táctica es la misma: rapidez, el escudo espejo y un movimiento preciso. Con la espada curva llamada Harpe, que Hermes también le había proporcionado, Perseo decapitó a Medusa en un solo golpe limpio. Y en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que el mito guarda para sorprendernos incluso cuando conocemos el final. Del cuello cercenado de Medusa, emergieron 2 seres. 2 criaturas que habían estado gestándose en ella. Hijas de su encuentro con Poseidón. Pegaso, el caballo alado blanco que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles de la mitología griega. Y Crisaor, un guerrero gigante con una espada de oro. Medusa, en su muerte, dio vida. La víctima, en el momento de su destrucción, creó algo extraordinario. ¿Coincidencia narrativa? Pero hay algo poéticamente brutal en que el acto de violencia que había transformado a Medusa en monstruo sea también, al final, el origen de algo hermoso y poderoso. Perseo recogió la cabeza en la bolsa mágica, que impedía que su poder se activara, y huyó antes de que las hermanas inmortales despertaran. Escapó, con el cabello de serpientes, con los ojos cerrados para siempre, con el poder intacto incluso en la muerte. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La cabeza de Medusa no dejó de ser poderosa con su muerte.
Si acaso, se convirtió en algo más. En el viaje de regreso, Perseo usó la cabeza de Medusa como arma en al menos 2 ocasiones que el mito registra con detalle. Y ambas son memorables. La primera, Perseo sobrevolando África. La sangre que goteaba de la cabeza caía sobre las arenas del desierto, y al contacto con la tierra, se transformaba en serpientes. Los griegos usaban este momento del mito para explicar por qué el desierto africano estaba lleno de serpientes venenosas. Una explicación mitológica para un fenómeno natural. Medusa, incluso muerta, seguía transformando el mundo. La segunda, y quizás la más espectacular, el encuentro con Atlas. Atlas, el titán condenado por Zeus a sostener el cielo sobre sus hombros para siempre, se negó a dar hospitalidad a Perseo. Perseo, sin pensarlo mucho, sacó la cabeza de Medusa de la bolsa y la mostró al titán. Atlas se convirtió en montaña, en piedra permanente. Hoy se le identifica con la cordillera del Atlas en el norte de África. Pero la aventura más célebre en la que la cabeza de Medusa jugó un papel crucial es la historia de Andrómeda. Sobrevolando lo que hoy sería Etiopía, Perseo vio algo que lo dejó paralizado. Una joven encadenada a una roca en la orilla del mar. Hermosa, aterrorizada, esperando la muerte. Andrómeda había sido entregada como sacrificio a un monstruo marino, el Kraken, por culpa de la vanidad de su madre, la reina Casiopea, que había afirmado ser más bella que las Nereidas, las ninfas del mar. Las Nereidas se quejaron a Poseidón, que envió al Kraken a devastar el reino. El oráculo había dictado que solo el sacrificio de Andrómeda calmaría a la bestia. Y allí estaba ella, encadenada, esperando. Perseo hizo una negociación rápida con el rey Cefeo, padre de Andrómeda. Mataría al monstruo a cambio de la mano de la princesa. El rey aceptó. El Kraken emergió del mar, y Perseo, en lugar de luchar contra él directamente, usó la cabeza de Medusa. La mostró al monstruo, y el Kraken se convirtió en piedra. Hay algo profundamente simbólico en este momento. El arma que se usó para derrotar al monstruo creado por Poseidón fue precisamente la cabeza de la víctima de Poseidón. El círculo se cierra. La traición de Poseidón hacia Medusa se vuelve, paradójicamente, la herramienta de su derrota. Finalmente, de regreso en Sérifos, Perseo descubrió que el rey Polidectes había intentado forzar a su madre Dánae al matrimonio. Entró en el palacio y mostró la cabeza de Medusa al rey y a todos sus cortesanos. Polidectes y todos los presentes se convirtieron en piedra. La misión había terminado. Y Perseo, fiel a su naturaleza heroica, entregó la cabeza de Medusa a Atenea. La diosa la colocó en el centro de su égida, su escudo, donde permanecería para siempre. El Gorgoneion, el rostro de Medusa, convertido en el emblema de la diosa de la sabiduría. La víctima, el monstruo, el arma, ahora era el escudo de la diosa que la había castigado. Si el mito griego tuviese una ironía final, esta sería probablemente la más densa de todas. Pocas figuras de la mitología griega han tenido una presencia tan constante y tan transformada en el arte occidental como Medusa. Desde las primeras representaciones en cerámica griega, del siglo VII a.C., hasta las instalaciones artísticas contemporáneas, el rostro de Medusa ha sido reinterpretado, resignificado y reinventado miles de veces. En el arte griego arcaico, el Gorgoneion, ese rostro frontal y aterrador, cumplía una función apotropaica. Se usaba para proteger. Aparecía en escudos, en los frontones de los templos, en las puertas de las casas. El monstruo como guardián, el terror como defensa. Los griegos entendieron algo profundo sobre el miedo, que puede ser una forma de protección. Mostrar el rostro de lo que aterra puede alejar lo que te aterra. Con el período clásico, el rostro de Medusa se suavizó. Las pinturas vasculares empezaron a representar a Medusa dormida, casi serena. Las esculturas mostraron un rostro que, lejos del horror caricaturesco de las primeras representaciones, tenía una belleza trágica.
El punto de inflexión en la interpretación artística llegó con el Renacimiento. Leonardo da Vinci pintó una cabeza de Medusa, perdida, que contemporáneos describen como perturbadoramente hermosa. Caravaggio, en 1597, pintó su famoso Medusa, un rostro en el instante de la muerte, la boca abierta en un grito, los ojos abiertos en la conciencia de lo que acaba de ocurrir. La Medusa de Caravaggio no es un monstruo, es un ser humano en el momento más vulnerable y aterrador posible, la muerte consciente. Y luego está la escultura de Benvenuto Cellini, Perseo con la cabeza de Medusa, en la Piazza de la Signoria de Florencia. Un Perseo triunfante, sosteniendo la cabeza decapitada. Durante siglos fue interpretada como el triunfo del héroe sobre el monstruo. Pero en 1998, una artista llamada Luciano Garbati creó la respuesta. Medusa con la cabeza de Perseo. Una medusa serena, sin serpientes amenazantes, sosteniendo la cabeza del héroe, no como venganza, sino como equilibrio. Esta escultura encontró su momento exacto en 2020, cuando fue instalada frente al Tribunal de Manhattan, donde Harvey Weinstein había sido juzgado por agresión sexual. De repente, Medusa ya no era el monstruo, era el símbolo de todas las víctimas que finalmente encuentran voz. El mito lleva 2500 años transformándose, y cada transformación dice algo sobre el momento histórico que la produce. En los años 70, la teórica feminista Hélène Cixous publicó un ensayo fundamental llamado La risa de Medusa. Cixous invitaba a las mujeres a reírse del miedo que el patriarcado proyectaba sobre ellas, usando la imagen de Medusa como símbolo de ese miedo. Pero en lugar de ver a Medusa como amenaza, Cixous la veía como liberación. Medusa es bella, escribió, y ella ríe. Pocas frases capturan mejor el giro completo que ha dado la interpretación del mito. De monstruo a víctima, de víctima a símbolo, de símbolo a fuerza. Si crees que Medusa pertenece solo al pasado, estás muy equivocado. Medusa está en todas partes. Versace usa su cabeza como logo desde 1978. La idea del fundador, Gianni Versace, era que quien viese el símbolo quedaría atrapado por la belleza de la marca, como quien mira a la gorgona. El lujo como poder hipnótico. Medusa aparece en decenas de videojuegos, desde los enemigos clásicos del mundo de Castlevania hasta los personajes jugables de juegos de mitología como Smite, o el universo de God of War. En este último, la versión de Medusa tiene una historia propia que expande y resignifica el mito. En la literatura contemporánea, la reinterpretación de Medusa ha sido especialmente fértil. La novela Circe de Madeline Miller, aunque centrada en otra figura femenina del mito, forma parte de una tendencia más amplia de reescribir las historias mitológicas desde el punto de vista de las mujeres, que el canon griego relegó a segundo plano. En el universo de Marvel, Medusa es un personaje de los Inhumanos, una reina cuyos cabellos de serpiente son en realidad un arma que controla con maestría. No es el monstruo, es la gobernante. En el mundo del tatuaje, Medusa se ha convertido en uno de los diseños más solicitados en la última década, especialmente entre supervivientes de trauma o agresiones sexuales. La transformación de víctima en guerrera, encarnada en tinta permanente en el cuerpo. Y en la psicología, el término complejo de Medusa ha sido usado para describir el miedo a las mujeres poderosas, lo que nos dice algo fascinante. El miedo a Medusa no desapareció con el mito. Se coló en nuestro inconsciente colectivo y se quedó ahí. Medusa es en el siglo XXI todo lo que fue en la antigüedad y mucho más. Monstruo, víctima, símbolo, arma, escudo, logo, tatuaje, personaje, metáfora. La gorgona que nunca deja de transformarse. ¿Qué nos dice Medusa sobre nosotros? Nos dice que los mitos no son solo entretenimiento, son espejos. Nos muestran lo que una sociedad teme, lo que desea, lo que no sabe cómo procesar de otra manera. Medusa fue creada por una sociedad que necesitaba explicar el monstruo, y eligió convertir a la víctima en el monstruo que hay que temer. Es una lógica perturbadora, pero honesta.
Los griegos no eran mejores ni peores que nosotros. Simplemente narraban el mundo tal como lo entendían. Pero lo más fascinante de Medusa es lo que ha pasado después, que cada generación ha encontrado en ella algo distinto. El monstruo, el símbolo, la víctima, la guerrera, la musa, el logo, el tatuaje, la metáfora. Medusa no ha dejado de transformarse. Y eso, en sí mismo, es el mayor poder que puede tener un mito. La piedra se rompe, las serpientes cambian de piel, y Medusa sigue mirando. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mito más complejo y fascinante de la mitología griega. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, dale al like y deja en los comentarios qué personaje mitológico quieres que exploremos la próxima vez.